Buena gente, ¿qué tal? Bueno, aquí le dejo otro video para calcular los solenoides. También lo puedo utilizar para las bobinas de los Bedinis, para calcular la cantidad de espiras que va a necesitar y la cantidad de espiras que le van a poner, la cantidad de corriente que va a manejar y los Gauss que va a generar. Y tienen que trabajar con 2000 Gauss, 3000 Gauss, no superar eso. Este cálculo para corriente continua, le explico. Si lo utilizan para Bedini, tienen que ver la frecuencia que la van a hacer oscilar a esta bobina, para cual tendrá que medir la inductancia que tiene esta bobina y bajar en el otro video que dejé, sería el primer video, cálculo de la reactancia inductiva de la bobina. Ahí le va a decir qué cantidad de ohms va a tener esa bobina si la hacen oscilar, y le suman la cantidad de ohms de esta bobina más la reactancia que va a tener, y ahí que generan Z, que sería la impedancia total de la bobina, y eso le va a dar en ohms, y eso más o menos la resistencia que va a tener esa bobina, y por ende va a bajar la corriente, por ende también va a bajar un poco los Tesla, pero bueno, van a tener una idea de más o menos de cuánta vuelta para ponerle a las bobinas. Este cálculo es definitivo para corriente continua, para contactores, para relés y esas cosas. Se utiliza para eso. Cuando lo hacen oscilar, bueno, estos parámetros cambian, pero bueno, pueden tener una idea de cómo generarla con esto. Bueno, ahí pasa más o menos el video y les sigo explicando. Bueno, acá hay dos tipos de cálculo. Bueno, uno es para calcular espiras. Aquí va el diámetro del cobre, puede ir 0,4, 0,3, y esto le va a cambiar esta parte de acá, para decir la cantidad de ohms más o menos aproximado que va a tener, y la longitud. Esto es casi más o menos exacto porque cuenta el perímetro y lo multiplica por las vueltas y sale en 16 metros. Bueno, entonces aquí este cobre, para saber eso, la cantidad de ohms que puede tener el cobre. Entonces acá tiene una idea de los ohms. Esto es para corriente continua. Entonces ustedes quieren saber cuánta espira necesita este núcleo. Por ejemplo, tiene un hierro que tiene 15 milímetros y una bobina de un largo de 20 milímetros. Y bueno, esta parte, después voy a hacer otro video calculando esto. Tengo para toroides, después haremos para esto. El hierro más o menos tiene 200, 150, 200, supuestamente más o menos de permeabilidad. Entonces, si no tuviera núcleo la bobina, aquí va 1, es núcleo de aire. Si tiene un núcleo de hierro o chapa, la chapa transformador tiene un poco más. No recuerdo en este momento, pero tienen que buscarla. Después, bueno, después me voy a fijar. Y acá tienen que poner este valor. Únicamente este valor sería lo que tienen que conseguir. Luego, la cantidad de Tesla que quiera que esa bobina tenga. Acá serían 3000 Gauss. Acá está, 0,3 Tesla, por ejemplo. Entonces pone el diámetro, la cantidad de Tesla que quieren que tenga esa bobina, el diámetro del núcleo, el largo. Bueno, esta es la parte que ya expliqué. Y la corriente. Acá tendría 50 mA. Entonces, para generar estos 3000 Gauss, necesitamos 478 espiras, 23 metros. Y va a tener más o menos 2 ohms. Si bajamos aquí, va a tener más, 8 ohms. Bueno. Entonces, esto es para saber eso. Si quieren menos Tesla, 0,5. van a tener que poner 80 espiras. Bueno, y en esta parte sería para calcular los Teslas. Entonces, digamos que acá tenemos 500, vamos a poner un poco más, Teslas 0.25, ¿sí? 2500 Gauss, 400 espiras. Entonces ponemos el mismo núcleo aquí, 15, 20 de largo, esto es igual, y nosotros queremos 50 mA. Entonces acá tenemos esta cantidad de Gauss
y tenemos espiras. Entonces ya tenemos, bueno, esta parte del diámetro, acá puede ir cualquier tipo de cobre, lo único que va a cambiar va a ser esto, por el tema de la resistencia. Esto es para bobina, para corriente continua, para saber más o menos la cantidad de espiras que hay que poner. Entonces, aquí tenemos 1800 Gauss y acá tenemos 2500. ¿Por qué? Porque tenemos 400 espiras y acá tenemos 300. Entonces, si nosotros vamos aumentando la espira, pues ya pusimos el diámetro, el largo, la permeabilidad, la corriente que nosotros queremos, y los Tesla, por ejemplo, puede ser poco. Entonces, si nosotros queremos subirlo, tenemos que subir las vueltas. Entonces va subiendo la vuelta. Entonces, bueno, vamos a decir, vamos a poner 400 entonces ahora, y ya ahora tenemos 2500. Entonces se iguala a esta, a la calculadora. Por esto es la misma fórmula, solamente que acá lo que no sabemos son las espiras, y acá lo que nosotros estamos buscando son los Teslas. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros queremos conseguir, esto es importante, ¿no? 2500 Gauss con esta corriente, 50 mA. ¿Qué pasa si nosotros lo bajamos a 30 mA? Bajamos Gauss, tenemos menos. ¿Y cómo hacemos para compensar esta pérdida de Gauss? Aumentando las espiras. Más espiras. Y ahí lo pasamos, 655. Y ahí más o menos tenemos unas 2000, vamos a poner un poquito más, 680. Ahí tenemos 2500 Gauss. Entonces, nosotros podemos conseguir con menor corriente, acá 30 mA, más espiras, la misma cantidad de Gauss. Esto se usa mucho también en los temas, como decía antes, en los relés. El relé tiene muchas espiras, entonces consigue un flujo muy potente para mover el contactor. Bueno, aquí le explico el tema de los relés o los contactores. Acá ustedes están poniendo un alambre muy grueso, por lo cual tiene una resistencia muy baja. Si ustedes alimentan este circuito con 12 volt, 20 volt y sacan la corriente a través de la ley de Ohm, le va a dar una corriente muy alta. Entonces no va a coincidir con esto, porque este circuito está circulando mucha corriente, más de la que ustedes están poniendo aquí. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, esto tiene 8 ohms, hacen una cuenta derecha, ponen 8 volt dividido 8 ohms es 1 ampere, y acá es 30 miliamperes, o sea que no van a coincidir estos cálculos. Entonces, los relés, por ejemplo, tienen un cobre muy finito, 0,06. ¿Por qué? Porque con un cobre muy fino aumenta mucho la resistencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran 6 volt, por ejemplo, y lo dividen por esta resistencia, los 6 volt, le va a dar una corriente muy parecida a esta. Le va a dar 33 mA más o menos. Entonces ahí sí se compensa este cálculo, se cierra el cálculo a través de elegir el cobre que va. Por ejemplo, si nosotros ponemos un cobre mucho más grueso, ya tenemos 50 ohms, ya el diámetro es el doble, digamos, y ya no va a coincidir con esto. Por eso los relés tienen alambre muy finito, un alambre 0,6 creo que tiene, o 0,7 más o menos. Si ponemos 0,7 va a cambiar un poquito a 150, son 50 ohms de diferencia, bastante. Por eso los relés tienen alambre finito, y esta resistencia lo dividen, por ejemplo, este relé estaría funcionando con 6 volt, porque 6 volt dividido esta resistencia tendría 30 mA de consumo, y esto funcionaría así, se cerraría el cálculo. Bueno, esto sería todo. Bueno, se pueden suscribir si les gustó, después voy a subir los otros cálculos en Excel, y bueno, hasta el próximo video, gracias.